Bueno, vamos a continuar estudiando el segundo libro de Samuel. La enseñanza está basada en segundo libro de Samuel, capítulo 23. Entonces vamos a darle continuidad a esta parte que veníamos estudiando. Pero antes de eso, quisiera que me acompañaran, por favor, al Salmo capítulo 139. Vamos a leer, es un salmo conocido para todos, es un salmo que seguramente muchas veces lo hemos escuchado o muchas veces lo hemos leído. Y vamos a leer el Salmo capítulo 139, versículos 13 al 16. Y normalmente cuando me toca a mí la responsabilidad de la enseñanza, yo prefiero utilizar un versículo con el cual iniciemos la enseñanza y ustedes lo tengan en mente, que ustedes como que digan, oiga, este es un punto de partida, pero ¿por qué viene este punto de partida aquí en medio de lo que vamos a aprender? Pues justamente es lo que yo quiero que tengan ustedes presente. Salmo capítulo 139, versículos 13 al 16, ¿ya estamos allí? Bueno, muy bien, dice así: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni siquiera uno de ellos, ni uno de ellos. Nuestro querido Padre Celestial, yo quiero poner, Señor, en tus manos hoy esta porción que vamos a estudiar, Señor del cielo. Y no por ser una porción de tu palabra quiere decir que sea solamente algo mínimo, sino porque es parte de esta gran sabiduría que es tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos permites hoy compartir, Señor, de lo que tú tienes como parte de la revelación que le has hecho al hombre. Somos conscientes de que tú te has revelado a través de tu palabra humanada, que es nuestro Salvador, tu creación, Señor, y tu palabra escrita. Yo te pido que me utilices como un instrumento, Señor, impuro en unas manos puras como las tuyas, Señor. En el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Entonces quise empezar en esta parte de que fuimos entretejidos, que fuimos concebidos, que fuimos de alguna forma pensados por el Señor. O sea, hubo un inicio en nuestras vidas. Y tal vez como que no pensamos mucho en ese inicio porque es hacer recuerdo, ¿no? Es hacer memoria. Es recordar cuando éramos más pequeños, cuando éramos niños, es como hacer el recuerdo del pasado. Un ejercicio que nos permitiría indagar nuestra vida desde los comienzos es pues recordar de dónde venimos, cuál es nuestra procedencia. Hablar un poco de cuando éramos más pequeños, de cuando estábamos aprendiendo y en ese proceso como que estamos. Y a veces también nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué será de nosotros en el futuro? ¿Cierto? ¿Qué irá a pasar con nosotros? ¿Cómo será el mañana? Y como que nos quedamos ahí pensando y a veces ese pensamiento nos llena de temor y hasta de miedo y de ansiedad y de angustia. Y como son las cosas de Dios, bueno, pues no tenía esto pensado hasta ayer, la verdad es esa. Cuando uno hace la enseñanza, yo me siento varias veces, yo tengo que sentarme, ni siquiera varias, creo que muchas veces, y sentarme y revisar, y revisar, y revisar. Y el día antes lo hago, y a veces, bueno, ya me ha pasado por lo menos las 2 últimas veces, que he hecho como un bosquejo, y el último día me toca cambiarlo, por alguna razón. Y eso pasó ayer. ¿Qué fecha es hoy? 11 de septiembre. Hagamos un recorderis rápido hablando un poquito del final, ¿no? Hablando un poquito del final. ¿Qué pasará? ¿Qué será lo del futuro? ¿Qué irá a pasar en el futuro? Y hablemos del 11 de septiembre del 2001. ¿Quién sabe qué sucedió allí? El evento de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, las famosas Torres Gemelas, ¿no? Un evento terrible. Un evento terrible a una cultura tan absolutamente proteccionista y tan absolutamente arraigada en principios como es la cultura de los americanos. Si usted quiere conocer la cultura de los americanos, yo lo invito a que vea la historia de los hombres que construyeron América. Los hombres que construyeron América. Y va a encontrar la historia de los grandes empresarios que a través de la historia después de la Guerra Civil de Estados Unidos construyeron América. Y con el esfuerzo que eso implicó.
con el esfuerzo que eso implicó. Entonces es un país que se construyó claramente sobre la posición económica, sobre el dinero, pero alrededor de eso, pues ¿por qué el idioma más hablado hoy en el mundo es el idioma inglés? Pues porque todo el desarrollo tecnológico de los años 70 y 80 y casi hasta, yo le calculo por ahí hasta el 85, 90, se dieron en los Estados Unidos. Entonces, pues todo el mundo tenía que hablar inglés porque ellos eran los que marcaban la pauta en los temas comerciales, en los temas tecnológicos, en los temas médicos. Hoy ha cambiado un poco el orden mundial por el tema de China, pero digamos que esa es la historia en la que venimos. ¿Qué pasó allí? Martes 11 de septiembre del 2001. Los que tienen más de 30 años deben acordarse, ¿cierto? Yo, en mi caso, dice el corresponsal. Martes 11 de septiembre del 2001. 8:46 de la mañana. El vuelo 11 de American Airlines con 76 pasajeros, 11 tripulantes y 5 terroristas chocó contra la Torre Norte. 8:46 de la mañana. En este momento aquí son las 11:30. Nosotros estamos una hora atrasados a Estados Unidos en este momento. En Nueva York en este momento es una hora posterior. Allá son casi las 12:30. Imagínense una situación de estas. Un avión pequeño. Este es un avión pequeño. 76 pasajeros. No estamos hablando de un avión gigantesco, estamos hablando de un avión relativamente pequeño que partió en ese momento de Boston y estaba dirigido hacia Los Ángeles. El vuelo entre Boston y Los Ángeles dura aproximadamente 6 horas y media. 6 horas y media. Es ir de la costa este, en este caso, en la esquina superior, hasta la costa oeste, en California. Un vuelo de 6 horas 20. En Estados Unidos hay 3 usos horarios. Ahí está el uso horario de la costa este, está el uso horario de la costa central o de la parte central y está el uso horario de la costa este. Hay 3 usos horarios por el tamaño del país, ¿cierto? En este caso hay diferencia horaria entre Boston y Los Ángeles. Un avión que sale con un destino a una ciudad y 5 terroristas lo capturan, un avión pequeño, y lo llevan a estrellarse contra las Torres Gemelas. El vuelo entre Boston y Nueva York es un vuelo de 1 hora y 20. La industria aeronáutica es una industria súper complicada, es una industria supremamente difícil, porque en la industria aeronáutica todo es caro, todo es caro. En la industria aeronáutica es caro el mantenimiento de un avión, es caro el salario de un piloto, es caro el salario de una tripulación, son caros los parqueaderos, es caro todo, es absolutamente caro todo. Entonces toda la economía que gira alrededor de la industria aeronáutica hay que manejarla con un detalle muy importante. Entonces si un avión va de una ciudad a otra, en este caso parte, como les decía, de Boston y va para Los Ángeles, pues tiene combustible para ir hasta allá. No tiene combustible para dar la vuelta al mundo. O no va full, va con el combustible necesario para llegar hasta allá. Tiene un porcentaje, digamos, adicional, en caso de que haya alguna situación tenga que desviarse, pero no tiene el doble, por ejemplo. No tiene el doble. En Colombia pasa que a veces se tanquean, por ejemplo, si un vuelo va de Bogotá a Santa Marta y regresa, lo tanquean en Bogotá y vuelve y se tanquea en Bogotá a veces. Porque Santa Marta es un aeropuerto más pequeño. Pero en este caso estamos hablando de Estados Unidos. Lo que les estoy diciendo con esto es que este avión iba con el tanque del combustible absolutamente lleno. Es decir, se ha consumido el 10 o el 20% del combustible cuando se chocó contra las Torres Gemelas. Primer vuelo. 8:46 de la mañana. 9:03 de la mañana. El vuelo 175 de American Airlines con 51 pasajeros, un avión más pequeño inclusive, 9 tripulantes y 5 terroristas choca contra la Torre Sur. El vuelo iba de Boston a Los Ángeles. Otro vuelo que iba también en ese mismo destino, otro avión cargado de combustible, se ha consumido tal vez el 10 o el 20% del combustible y choca contra la Torre Sur. Estamos hablando de las Torres Gemelas. Estamos hablando de un país como Estados Unidos. Estamos hablando de un país que nunca pensó que esto le pasara. Ellos nunca pensaron que eso les iba a pasar. El presidente no creía cuando el consejero se acercó a él y le estaba diciendo nos están atacando. Él no creía. Decía, no puede ser. ¿Y los radares? ¿Y quién defiende esto?
Entre el primer vuelo y el segundo vuelo hay más o menos unos 46, 14, 17 minutos de diferencia. A las 9:37, el vuelo 77 de American Airlines con 53 pasajeros, 6 tripulantes y 5 terroristas chocó contra el Pentágono. ¿Sí? Otro punto importante, el Pentágono queda en Washington, bueno, a las afueras, y es donde están todos los elementos de defensa más importantes reunidos allí. Imagínese usted el CAN en Bogotá. Un avión cae contra el CAN. Acaba contra el Ministerio de Defensa y acaba contra otras entidades del Estado. Más o menos algo pasó así. Algo similar. Entonces, primer vuelo 8:46, segundo vuelo 9:03 de la mañana, tercero 9:37, 33 minutos después. A las 10:03 el vuelo 93 de United America cayó en un campo abierto en Pensilvania con 33 pasajeros, un vuelo más pequeño todavía. 33 pasajeros, 7 tripulantes y 4 terroristas. Y volvemos a la misma pregunta que yo les decía ahorita, es, bueno, ¿y cómo será el final? ¿Será que sí pensamos en nuestro final o mejor no pensamos en eso? ¿O estamos muy jóvenes para pensar en eso? Seguramente estamos muy jóvenes para pensar en eso, ¿cierto? A veces lo pensamos. Y la lógica nos indica que los que deberían de pensar en eso son los que tienen el cabello más cano y los que son más viejitos y los que son mayores son los que tienen que pensar en eso, ¿cierto? Porque es el final. Porque la lógica nos indica eso, es el final, ¿cierto? Es el final. La lógica nos dice, se muere primero el papá y después los hijos. Pero la lógica a veces no funciona de esa manera, ¿verdad? A las 9:59 cae la Torre Sur. Imagínense desplomarse, cómo habrá sido ese sonido tan fuerte de todos esos pisos unos sobre otros. Y la razón por la que cae la Torre Sur es porque la carga portante, que es la fuerza que soporta un edificio sobre las superficies, se dio. Es decir, el primer piso debe soportar el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Entonces, un avión choca, eso se empieza a fundir, empieza ya a calentarse, el avión pesa, y se empieza a caer hasta que finalmente cae una torre, que es la Torre Sur, que fue la primera en caer, pero la segunda en ser atacada. Y a las 10:28, es decir, apenas media hora después, cae la Torre Norte. Y esto no dejó sino 3.000 muertos. 3.000 personas de todas las edades, de todas las nacionalidades. Estados Unidos es un país de inmigrantes que murieron. Y muchos seguramente eran de aquellos inmigrantes que dijeron, yo no quiero seguir viviendo en este país, me voy a conquistar el sueño americano. Y quizá algunos de ellos murieron. No, yo no voy a trabajar en una parte diferente de la parte más importante de Estados Unidos o de Nueva York, en este caso, que es Manhattan. Manhattan era como la parte in, es como, imagínense ustedes como el Parque La 93, por llamarlo de alguna forma. Yo quiero trabajar en el Parque La 93. Y allí encontraron la muerte. El final. Pero si aún a eso, a veces nos cuesta pensar un poquito más en este tema, porque ya fue hace mucho tiempo, porque fue para un país como Estados Unidos, porque el conflicto que hay con los musulmanes, con la yihad, con Al-Qaeda, etc. Bueno, puede ser razonable. Pero algo que puede ser incluso un poquito más cercano, y es algo que seguramente todos los que estamos aquí sentados hoy lo vivimos. Decreto 457, perdón. Decreto 457, que declara el periodo de aislamiento preventivo obligatorio desde el 24 de marzo del 2020 a las 11:59 hasta el jueves 12 de abril de 2020 a medianoche. Eso lo vivimos todos. Ese fue el primer decreto que salió, el decreto 457, que lo dieron aquí en Bogotá. Entonces nos encerraron y la gente decía, ¿cómo es posible? Nos vamos a morir de hambre. Yo me acuerdo que las noticias y bueno, ¿cierto? Y nada, es que esa alcaldesa, yo sí decía que ¿por qué escogíamos una alcaldesa de izquierda? Mire lo que está haciendo, no sé qué. Ese decreto que dio la primera alerta, salió en marzo
iba desde marzo hasta abril. Hubo unas ampliaciones de esa emergencia que llamamos, o que se llamó emergencia sanitaria, y después el decreto 1076 del 28 de julio, que fue un decreto presidencial, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las 0 horas del día 1 de agosto hasta las 0 horas del 1 de septiembre. Ahora sí, todos encerrados. 1 de septiembre, estamos en septiembre. Unas casualidades que el Señor permite, ¿no? Y después de ello se dieron unas ampliaciones de la emergencia sanitaria y la gente seguía pensando, y seguíamos pensando muchos de nosotros, no, pero esto no puede ser, pero ¿cómo es posible esto? Y la gente, ¿será que sí se muere? Y uno nos llenamos de miedo. Y creo que todos lo vivimos, ¿no? Nos llenamos de miedo, de temor, de ansiedad. El tapabocas, el NM95 pasó de valer 3,000 pesos a valer 30,000. Increíble, ¿no? 30,000 pesos un pedazo de papel. 30,000 pesos. Muertes por COVID en el mundo, a hoy, 6.5 millones. 6.5 millones. Que no es un número tan grande. Si lo comparamos con Colombia, podría ser Cali o Medellín, tal vez. Toda la población de Cali, toda la población de Medellín. Muertes por COVID en Colombia. Aproximadamente 140,000 muertos, 6.2 millones de contagios. Y un poco la invitación hoy es, bueno, pero pensemos, ¿y el final? ¿Será que el final sí debemos pensar en el final o no debemos pensar en el final? Tal vez no. La reina Isabel, una noticia reciente, el cuerpo todavía está calentico. Y van a poner a figurar, utilizamos una palabra misericordiosa, van a poner a figurar a un hijo calavera de un reino como Inglaterra, ¿cierto? Por la muerte de ella. Y la pregunta de todo es, bueno, ¿y será que vale la pena, insisto, en pensar en el final? Entonces nos podemos llenar de miedo, de ansiedad y de angustia por ese final como creyentes. Y esta enseñanza, con todo respeto, es para creyentes. Esta enseñanza es para creyentes. Si usted no es creyente, va a entender poco. Pero yo creo que la mayoría que está aquí somos creyentes. Entonces, vienen muchas preguntas, muchas dudas. Seguramente nos quita la fe, nos quita el sueño, nos desanima a pensar en el final. En ese final como creyentes. En ese final como hijos de Dios. Y aquí es donde definitivamente el segundo libro de Samuel se vuelve la enseñanza más importante que hoy podríamos tener. Y ahora sí los acompaño les pido que me acompañen al segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a ver todo el capítulo 23 desde el versículo 1 hasta el final. Esta introducción la hice porque quería que cada uno de ustedes tomara conciencia de la realidad que vivimos, ¿cierto? Independientemente que a veces nos sentimos que vivimos en un país inseguro, que vivimos en un país cargado de tantas situaciones difíciles, que Bogotá es una ciudad insegura, porque se dicen muchas cosas de nosotros, ¿verdad? Yo a veces creo que los que están en otros países creen que aquí todavía utilizamos taparrao y todo eso, ¿cierto? ¿No? Y yo creo que eso ya ha pasado. Tenemos unas condiciones muy difíciles por nuestra historia, lamentable y tristemente. Y hago un paréntesis pequeñito. Y estoy perfectamente de acuerdo en que realmente los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros. ¿Y cuál es nuestra historia? ¿Cuál es la historia que a nosotros nos marca? Es una historia sencilla y simple, pero con una profundidad, digamos, hasta filosófica, social y racial muy compleja. Es sencillo. Los negros que llegaron, no quiero ser despectivo, pero pues fueron los esclavos que llegaron. Los esclavos que llegaron del continente africano hace muchos años, que llegaron a estas tierras, llegaron pensando, llegaron sintiendo, llegaron viviendo que ellos eran los que eran poca cosa, que los mejores eran los negros que se habían quedado en África, porque a estos los habían capturado y los habían traído a la fuerza, ¿cierto? Entonces la cultura negra o la raza negra viene con ese sentimiento. Los españoles que llegaron a Colombia, más bien, los españoles que llegaron a este continente realmente, que llegaron al continente, llegaron pensando que los mejores españoles eran los que se habían quedado allá. ¿Por qué?
porque la gran mayoría de los españoles que llegaron aquí venían presos, ¿cierto? Los trajeron a la fuerza, estaban en las cárceles, los metieron en unos barcos y los trajeron para acá. Entonces venían con ese sentimiento de pensar que, no, pero yo creo que los mejores son los que se quedaron allá, nosotros no somos buenos. No. Los indios que estaban aquí pensaron que los que habían llegado eran los mejores, porque eran los españoles y porque traían otras culturas y otras tecnologías, entre comillas, y eran los indígenas. Y se mezclan esas tres culturas. Y el resultado es, pues mire a su vecino. Ese es el resultado. Entonces hay cosas que nosotros tenemos metidos en la impronta, en el consciente colectivo, y que nos toca sacarlo de ahí. ¿Cómo? Con la Biblia. Con la Biblia. Y lo primero que tenemos que entender es que todos somos iguales. Que Dios nos ama a todos, ¿cierto? Que Dios nos ama a todos. Que Dios nos ha bendecido a todos. Muy bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las últimas palabras de David, del rey David, del gran rey David. Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Él hace una descripción de él mismo, ¿cierto? Él hace una breve descripción de él mismo, con palabras muy sencillas y con palabras hasta simples, en ese primer versículo. Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel. Y con esto es normal que al final, y seguramente se vuelve tradicional, cuando uno tiene la oportunidad de hablar sobre todo con los abuelos, ¿no? Los abuelos siempre hablan de sus mejores años y cuando eran jóvenes y de los tiempos pasados, porque es su historia. Y es lo mismo que está haciendo David. David dice, oráculo de David, hijo de Isaí, él recuerda de dónde viene. Él recuerda de dónde viene y lo que simplemente él hacía, dulce cantor de Israel. Lo que él como él se describe y la idea que él tiene de él mismo es una idea absolutamente humilde. Como es la que nosotros deberíamos tener de nosotros mismos. Una idea de nosotros mismos, de dónde venimos. Y aquí si uno se pone a indagar, pues estamos aquí nosotros reunidos en Bogotá, pero seguramente hay gente de diferentes partes de este territorio colombiano y con diferentes historias de vida, con diferentes historias de familia, con diferentes historias de cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. ¿Y cuál es la descripción que él da? Que es bien importante, dulce cantor de Israel. Esa fue la habilidad que el Señor le dio. ¿Cuál es la habilidad que el Señor le dio a usted? ¿Cuál es la habilidad que el Señor le ha dado a usted? Dulce cantor de Israel. Él se describe un rey que ha sido comandante en jefe de las fuerzas y se describe como un simple dulce cantor de Israel. Pero dice ahora, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Cuando él habla de hombre exaltado por el Altísimo es que el único honor que él tiene es justamente ese. Es que Dios haya puesto los ojos en su vida. Y quizá eso es lo que nos debería a nosotros de describir hoy, en lo más profundo, en lo más interior de nuestro ser. Ayer veíamos una película con mi esposa y con mis hijos, y una película cristiana, y me parece importante cómo la manera como se confrontan las personas es, bueno, ¿y quién es usted? ¿Y quién es usted? Y uno de ellos, que era ya un hombre aparentemente grande en la fe, se describe como, y habla de todos sus cartones, todos sus honores, su trabajo, sus habilidades. Y la persona que le está preguntando de forma humilde le sigue preguntando, pero ¿qué más me puede decir de usted? Si se le quita todo eso que usted me está diciendo, ¿usted qué es? No, yo soy cristiano. Uy, pero no es tan importante porque lo está haciendo de últimas. No, lo pude haber dicho de primeras. Sí, pero lo dijiste de últimas. ¿Cuál es su identidad como persona? Cuando usted y yo entendemos cuál es nuestra identidad como persona, sabemos claramente cuál va a ser nuestro final. No cómo. Es más, ni siquiera es importante. No va a ser importante. O supongamos, acariciemos la idea de que usted supiera cuándo y cómo va a morir. ¿Usted cómo viviría desde aquí hasta ese día? Mal o no.
¿Usted viviría mal? ¿Cierto? ¿Viviría mal? Pero si usted cada día lo vive intensamente como si este fuera su último día, lo va a vivir mejor. Porque es lo que el Señor nos permite. Exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Versículo 2. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Y yo creo que aquí empieza a hablarnos ya de una forma un poquito más íntima a cada uno de ustedes, y en primer lugar a ustedes, por supuesto, y después a mí. Y es cómo nos habla el Señor y qué es lo que nos está diciendo. Yo le he puesto por título a esta enseñanza: ¿cómo estar preparado para el final? ¿Cómo estar preparado para el final? ¿Cómo va usted a estar preparado para el final? Y lo que pretendo hacer es, con este capítulo 23, tratar de sacar ni siquiera las perlas, sino los diamantes que hay ahí, para saber cómo estar preparados para el final. Y el segundo versículo, o más bien el versículo 2 del capítulo 23 dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Y aquí habla particularmente de la comunión que seguramente David logró tener con el Señor. Hubo momentos en los que él perdió la comunión, pero hubo también momentos en los cuales él como que se despojó de todo su orgullo, se despojó de todo su poder, se despojó de su esencia y se puso delante del Señor. Y en ese despojo y ponerse delante del Señor, el Señor le habló. Y le habló seguramente diciéndole cosas a su corazón, pero le habló también a través de David, le habló a muchos hombres, le habló a otras naciones, le habló a sus siervos, le habló a sus guerreros, le habló a su esposa o a sus esposas. Entonces la conclusión de todo este punto es que lo primero que tenemos que hacer para estar preparados para el final es que tenemos que tener una verdadera comunión con Dios. ¿Cómo se prepara usted para el final? Primero, tenga una comunión con Dios. Tenga una verdadera comunión con el Señor. Pero no una comunión solamente externa, sino una comunión íntima, una comunión cierta, una comunión real. Una comunión que le permita a usted sentirse frente a las situaciones difíciles de la vida fortalecido. Esa es la comunión cierta que debemos tener con el Señor. ¿Cómo nos preparamos para el final? Tenga una comunión con Dios. Tenga una verdadera comunión con el Señor. Eso fue lo que hizo David. Sigamos revisando, ahora pasemos a los versículos 3 y 4. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras de la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Y aquí nos adentramos en otra situación que seguramente David, en su intimidad y en su comunión con Dios, llega a entender. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios verdadera, usted coge la Biblia y cualquier versículo le habla, ¿cierto? Cualquier versículo le habla. Cualquier versículo resulta útil para la situación que usted está viviendo, o para una situación que está viviendo alguien cercano a usted y usted necesita sabiduría. Cuando usted está en comunión con Dios, cualquier versículo de la Biblia le habla. Ahora aquí hace referencia a que Dios le habló directamente a David. Es decir, que Dios directamente nos hable a nosotros, que verdaderamente y directamente nos diga a nosotros algo que necesitamos escuchar, algo que necesitamos hacer. Y miren lo que le dice. En primer lugar, Dios le habló a un rey. Y me voy a volver un poquito para leer esos dos versículos. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios. No le dijo: es que tú eres el rey exaltado, es que tú eres Nabucodonosor, ¿cierto? Nabucodonosor se sentía Dios. Se sentía tan Dios que creó una estatua de oro y dijo: tienen que adorar a la estatua. Y Daniel le dijo: no, yo no lo voy a hacer. Y por eso fue que fue a parar al horno calentado 7 veces, ¿verdad?
No, el Señor no le está diciendo aquí, no lo está exaltando, le está diciendo que es lo que debe hacer aquí como gobernante, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba. Pero ¿qué quiere decir gobernar? O sea, como uno pensaría, no, pues esto deberíamos de ir a decírselo al señor Petro, deberíamos de ir a hablarlo a Flores, senador en Cartagena. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, en fin, no venimos a eso. ¿Qué quiere decir gobernar con el temor de Dios? Y si uno se pone a entender un poquito más qué es lo que significa gobernar, pues la palabra gobernar es una palabra bastante amplia. Pero, ¿y qué hacen los mayordomos? Administrar. Y usted y yo somos mayordomos, porque administramos una cantidad de recursos, pero no somos dueños de nada, ni siquiera de la vida. No somos dueños de nada. Administramos el recurso tiempo, administramos el dinero, administramos el estar aquí, administramos los dones que el Señor nos ha dado, y no son nuestros. No son nuestros. Entonces uno podría decir, el que gobierne o el que administre, que lo haga con el temor de Dios. Y aquí ya la cosa tiene un sentido un poco más general. Y ya no podemos pensar solamente en los que tienen responsabilidades de gobierno, que entre otras cosas aquí yo creo que la mayoría que somos papás tenemos unas responsabilidades de gobierno de nuestro hogar. Y uno puede creer que lo está haciendo bien, ¿no? Lo digo en primera persona del singular. Uno puede creer, es decir, en mi caso, uno puede creer que lo está haciendo muy bien, hasta que alguien, que normalmente es la esposa, le dice, estás equivocado. Y uno empieza a pelear con el tema, ¿no? Pero, ¿cómo así? Pero... para que al final uno se dé cuenta que ella tenía razón. Tristemente. Y te lo dije, ¿no? Es que usted no me pone cuidado, es que... yo le dije, yo le advertí. Y uno ya no sabe por dónde salirse, ¿no? Ya uno encuentra, yo veo a más de uno colorado. En fin, a lo que quiero llegar es que el segundo punto que yo encuentro, el segundo diamante que yo encuentro dentro de esta enseñanza, es que la segunda forma como estamos preparados para el final es siendo unos correctos mayordomos. Es decir, teniendo un temor de Dios, que no es lo mismo que tenerle temor a Dios, ¿cierto? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que vivir con temor, porque vivir con temor es vivir asustado, miedoso, temeroso, timorato, y eso es lo que más se aleja de un temperamento verdadero de un cristiano, ¿cierto? Es lo que más se aleja. Eso es lo que más se aleja de un verdadero creyente, de ser timoratos, miedosos. No, eso se aleja verdaderamente de lo que es ser un creyente. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y quiero reforzar un poco este concepto o esta enseñanza aquí con Efesios, el libro de Efesios, el espectacular libro de Efesios. Y por favor acompáñenme al libro de Efesios capítulo 6, o la carta de Pablo a los Efesios mejor, capítulo 6, versículo 9. Y yo quiero que ustedes lo entiendan en el sentido de, uno tiene como el a veces cuando uno se pone bien cristiano en la casa y las cosas se ponen un poquito tensas, uno le dice a la mujer, es que tú debes ser como la mujer de ¿dónde? ¿De qué? ¿De Proverbios qué? Ah, se lo sabe, ¿no? Es que tú deberías de ser como la mujer de Proverbios 31. ¿Y ella qué le dice a uno? Ah, bueno, muy bien. Efesios 6:9 dice, y ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Debemos ser buenos administradores. Pues ya vamos en un segundo punto, ¿no? Ser buenos mayordomos. Su responsabilidad y la mía es que debemos ser buenos mayordomos. Y esto va para los niños, jóvenes, mayores, más mayores y los más mayores, para todos. Debemos ser buenos administradores. ¿Cómo me preparo para el final? No asustándome,
no llenándome de temor, no llenándome de miedo, no me voy a poner a leer ya Apocalipsis o Daniel, ¿no es cierto? No viendo esos canales de ovnis y del fin del mundo. No pierda el tiempo en eso. Nostradamus, véalo, aquí ya. Nostradamus.com. Nada de eso. ¿Cómo nos preparamos para el final? Que va a llegar en algún momento. Va a llegar en algún momento. ¿Y va a ser triste? Por supuesto que va a ser triste, pero al final es triste para los que se quedan. El que se vaya está en una condición distinta. Es la verdad. El que se va está en una condición diferente. Los que nos quedamos o los que se quedan son los que tienen que tienen que asumir ciertas responsabilidades adicionales. O si no, pregúntenle al hijo de la reina. Bueno, en fin. Listo. Bueno, ahora bien, dice, esta no es una extensión de gobernar en el temor de Dios, es decir, gobernar en el temor de Dios es más que solamente hacer las cosas bien, ¿cierto? Es más que solamente hacer las cosas bien. Es más que solamente esforzarnos por gobernar con el temor de Dios y ser unos buenos mayordomos. Es más que eso realmente. Es no solo no hacer las cosas mal, sino incentivar a hacer las cosas bien. Yo estuve en alguna charla hace algún tiempo, bastante además, hace mucho tiempo, de un técnico de fútbol muy exitoso, argentino, para no decir ningunos nombres, además porque no me acuerdo, del nombre de un técnico de fútbol argentino muy exitoso, y fue de los primeros técnicos que después de haber terminado su carrera profesional se volvió facilitador, daba charlas alrededor del mundo, dio muchas de ellas, y aquí en Colombia dio una. Yo creo que la habían diferido. Y él decía que para él lo más importante cuando había un futbolista estrella en su equipo era que ese jugador jalara a otros. Es decir, que se volviera como el que motivara a los otros. Que incluso él tenía estadísticas en las cuales demostraba, y lo decía, que cuando jugaba Maradona le subió el nivel de ritmo a todo el equipo. A nosotros nos toca hacer lo mismo, porque somos creyentes. Nosotros tenemos que convertirnos en ejemplo. Debemos ser un modelo. Y esa es la tercera forma de prepararnos para el final. ¿Y por qué nos preparamos para el final cuando somos un ejemplo para otros haciendo las cosas que Dios nos pide? Por una sencilla razón, porque dejamos un legado. Un legado bueno, ¿no? Y esa es la idea. ¿A usted no le parece que sería interesante que cuando usted ya no esté, la gente recuerde cosas de las que usted hacía por lo bien que las hacía? Pues claro, todos lo deseamos. Todos lo deseamos. No espere que eso dure seguramente por 50 años. Tal vez no, porque la generación se pierde. Pero por lo menos las personas cercanas sí van a ser capaces de llevar ese legado del ejemplo que usted daba. Entonces el tercer punto es convertirnos en ejemplo. Y ese convertirnos en ejemplo tiene otra cosa adicional para los cristianos y para los creyentes, que es algo natural y es sencillo: dar testimonio. Dar testimonio. Dar testimonio. Dar testimonio. ¿Cierto? Dar testimonio. Y no vivimos en una cultura que dé ese tipo de cosas. No vivimos en una cultura que dé testimonio. No vivimos en una cultura de esas. La semana antepasada yo estaba en otra ciudad y cogí un taxi desde un sitio hasta otro. Allá no usan taxímetro. Entonces, uno ya sabe que no usan taxímetro, pero uno sabe cuánto vale esa carrera. Esa carrera desde donde yo estaba hasta donde yo iba vale 8.000 pesos. Y entonces yo paré un taxi y me cometí el error de parar el taxi y subirme de una vez. Y entonces cuando ya arrancó le dije: mire, voy para tal parte, ¿cuánto vale? Ah, cuadro, vale 20. No, me bajo ya. Me deja aquí. No, eso no vale 20. No vale 20. Es que yo sé cuánto vale. Ah, tómala suave. No, pues tú también, yo me quedo aquí. Y me tocó bajarme. Y uno dice: pero no tiene sentido esto. No tiene sentido. Y salen noticias todo el tiempo, ¿no? Salen noticias todo el tiempo. Claro, somos muy hábiles para ver el defecto en otros y el nuestro. Entonces, tercer punto, tenemos que ser ejemplo y debemos dar testimonio. Debemos dar testimonio.
debemos dar testimonio. Voy a volver a leer esos dos versículos de forma corrida. El Dios de Israel habló, la roca de Israel le dijo a David: el que gobierna a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Cuando uno escucha unas palabras, una comparación como estas, en cuanto a una persona que gobierne o que sea un buen administrador, oiga, son unas tremendas palabras, ¿no? Una comparación importante. Y una comparación que realmente solo tiene sentido en una persona. No tiene sentido en los demás. Tiene sentido en una persona, en una sola persona. ¿Y quién es esa persona? En Jesús. En Jesús. Es una descripción profunda de un gobernante. Es una descripción íntima. Es una descripción total, global. Es una descripción grande. Utiliza palabras grandes, ¿cierto? Utiliza palabras grandes, como las que nosotros tenemos que utilizar con nuestros hijos. Palabras grandes. Estoy orgulloso de ti. Que el hijo se sienta grande, pleno, total, ¿cierto? Tenemos que utilizar palabras grandes. Esa es una palabra grande. Hijo, aprovecha tu juventud. La juventud es una palabra grande, ¿cierto? A veces nos quedamos en las pequeñeces. Con ellos tengo que utilizar palabras grandes. Y esas palabras que se utilizan aquí son palabras grandes, aplicables a Jesús. Porque Jesús es el sol que resplandece, Jesús es la luz del mundo, Jesús es como la lluvia que hace brotar la hierba, Jesús es el verbo, Jesús es el renuevo, Jesús es el fruto de la tierra. Eso es un mensaje grande, ¿cierto? Y cuando a un gobernante lo comparan de esa forma, como la luz que resplandece, pues es un mensaje ¿de qué? Pues es un mensaje de esperanza, ¿cierto? Es un mensaje de cosas buenas que pueden venir. Si uno le dice a un papá, si usted hace las cosas bien en su casa, si usted es un buen mayordomo con su esposa y con sus hijos, si usted es un buen mayordomo con los recursos que el Señor le da, pues su casa será una casa de luz. Usted será como la luz que resplandece. ¿Qué mensaje le está dando? Pues un mensaje de esperanza, ¿cierto? Un mensaje, y yo no estoy diciendo optimismo, es diferente. Yo no estoy diciendo optimismo. Yo no estoy hablando aquí ni de optimistas ni de pesimistas. Estoy hablando de un mensaje de esperanza, porque el optimista es el que ve las cosas buenas hoy, y el pesimista las ve malas hoy. Pero nosotros vemos es la esperanza grande del reino futuro. Eso es distinto. Eso es no quedarnos viendo las hojas, sino ver el árbol completo, frondoso, ¿cierto? Es lo que tenemos que ver. Eso es como el que está en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, uno siempre piensa cuando está en la universidad, cuando me gradúe, ¿cierto? Siempre piensa cuando me gradúe. Ay, me toca aguantarme a este viejito cuando me gradúe, hasta cuando me gradúe. Y llega uno y se gradúa ahí, y ahora un desempleado más, ¿cierto? Se desanima uno. Incluso cuando yo me gradué, a nosotros en la universidad donde yo me gradué, nos daban unos diplomas grandísimos. Era una vaina, yo no sé, exageradamente grande. No eran los normales pequeñitos que uno puede doblar, no, esos eran grandes. Y un compañero cuando lo recibió dijo: uy, esto me va a quitar la visibilidad del taxi. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que ver es esto con esperanza. Entonces, el cuarto mensaje y el cuarto diamante que yo encuentro aquí es que nosotros tenemos que vivir con esperanza. No con Doña Esperanza, no, con esperanza, ¿cierto? Con esperanza. Y ahí van 4 elementos. Y si ustedes se dan cuenta, pensar en el final de forma negativa, cuando uno empieza y uno dice: no, y este man viene con las Torres Gemelas y viene con el COVID y habla, no, esto, mejor dicho, uno como que o me duermo o me voy, no hay otra opción, ¿cierto? Pero lo que el Señor nos muestra es algo diferente. ¿Se quiere preparar para el final? Sea un buen mayordomo, tenga una relación con Dios, tenga una verdadera relación con Dios, tenga intimidad con Dios, sea un buen administrador y viva con esperanza. Vivamos con esperanza. Vivamos con esperanza. Esa es la forma como viven los creyentes. No porque nos va a ir bien, no porque nos vamos a ganar el baloto, no, ya no lo ganamos además.
Lo que pasa es que aquí no lo podemos disfrutar. Aquí no lo disfrutamos. Pero deberíamos de empezarlo a disfrutar de una vez. Porque es que para allá vamos. ¿O ustedes confían que vaya para allá? ¿Ustedes confían que va para allá? Si desconfiamos de que vamos para allá, la cosa es diferente, el problema es otro. ¿Cierto? El problema es otro. El problema es diferente, el problema es distinto. Pero no, tenemos que vivir con esperanza. No importa que usted tenga 10, 15, 20, 30 o más. No importa, no importa. Porque no sabemos cuándo viene el final. No sabemos cuándo viene el final. ¿O usted cree que de las 3.000 personas que murieron en las Torres Gemelas, todos eran ancianitos y todos eran mayores? Pero a ver. Y un tema que yo no me alcanzo a imaginar. No me lo alcanzo a imaginar, créanme que no me lo alcanzo a imaginar. El piloto de esas aeronaves sabiendo que se iba a estrellar contra una torre. Cada minuto tenía que ser una cosa increíblemente difícil. Increíblemente difícil. Yo solo espero que en los pensamientos de estos hombres hayan sido en Dios. Porque tuvieron la oportunidad. Sabían que iban a morir. Y que iban a morir con todas esas personas que estaban atrás. Sabían que iban a morir. Y fueron y condujeron el avión contra la torre donde iba a morir más gente. ¿Usted se imagina eso? Cuando a un piloto lo han entrenado horas y horas y horas enteras para evadir los obstáculos, a este le tocaba irse contra el obstáculo. ¿Usted lo entiende? No sabemos cuándo viene el final. No sabemos cuándo viene el final. Pero va a llegar. Bueno, sigamos adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Mire lo que dice acá. Dios ha establecido mi causa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí digamos que no es tan fácil entender algo de la Nueva Versión Internacional. Dice así: ¿acaso no es mi familia que Dios ha elegido? ¿Qué pasa con la familia de David? Pues la preocupación enorme que tiene David justamente es su familia. Porque él sabía lo que había pasado con su familia y él sabía que su familia tenía serios problemas. Y que seguramente después de su muerte, como le pasó a la reina, de hecho, como le pasa a la reina, después de su muerte, su familia seguramente se iba a desagregar, se iba a desintegrar. Y la otra preocupación grande que tenía David es: ¿y el reino? ¿Y ahora qué va a pasar con el reino? Si a mí me ha costado tanto consolidar el reino, ¿qué va a pasar ahora con el reino? ¿Sí? ¿Quién va a quedar ahora en la posición que me pueda reemplazar a mí? Que tenga esta relación con el Señor, que el Señor lo guíe. Esa era su preocupación. Pues les digo una cosa, esa es la misma preocupación de nosotros. ¿Y mi familia? ¿Y mi familia? Bueno, yo voy para el reino, ¿y mi familia? ¿Y mi esposa y mis hijos? ¿Y el resto de familia? Esa es la preocupación que debemos tener. ¿Cierto? Esa es la preocupación que debemos tener. Y cuando digo preocupación no quiere decir que estemos necesariamente entristecidos porque hay algunos que han sido de corazón duro y todavía no han llegado, porque acuérdense que el trabajo, ¿quién lo hace? El trabajo lo hace el Señor, pero su merced tiene que hacer la tarea que tiene que hacer, y es presentarle al Señor dando testimonio. ¿Y cómo damos testimonio? Preparándonos para el final. ¿Y cómo nos preparamos para el final? Amando al Señor, teniendo una relación con Él, viviendo en el temor de Dios, siendo unos buenos mayordomos, viviendo con esperanza. Esa es la manera como nos preparamos. Pero frente a esto, David hace un profundo análisis. Un profundo análisis, donde él encuentra que lo verdaderamente importante es: ¿y mi familia? ¿Y mi familia? Señor, ¿y mi familia? Bueno, pues otra forma como usted se prepara efectivamente para el final es teniendo sus prioridades claras.
dentro de las cuales debe estar su familia. Y no le estoy hablando del bienestar económico. No se preocupe por eso. Y no quiere decir que usted mañana vaya y renuncie. No. Yo no estoy diciéndole eso. Lo que le estoy diciendo es, preocúpese porque sus hijos y porque su esposa tengan una verdadera relación con el Señor. ¿Por qué? No solamente por la preocupación que eso le genera, sino porque a usted el Señor, cuando esté allá al otro lado, lo va a llamar y le va a preguntar. Le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas. ¿Usted cree que en su familia hay alguna persona que está necesitando ávidamente escuchar de la palabra del Señor? Bueno, tenemos tarea. Tenemos tarea. Pero no nos podemos preocupar. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestra tarea. Y si usted hace los puntos que anteriormente encontramos aquí, pues seguramente va a ser más fácil. Usted tiene una buena relación con el Señor le habla a usted es un buen mayordomo, usted vive con esperanza, pues seguramente va a ser fácil. No, va a ser más fácil poder hablar a su familia. Aunque darle testimonio a la familia, todos sabemos que es difícil. No es difícil, sino difícil. ¿Cierto? ¿Cierto? Darle testimonio a la familia es muy difícil. Es difícil. Pero si no lo hace usted, entonces ¿quién? Si no lo hace usted, entonces ¿quién? ¿Esperamos a que les lleguen los testigos de Jehová y después los reevangelizamos? No, hagámoslo nosotros. ¿Cierto? Hagámoslo nosotros. ¿Estamos? Entonces el quinto punto es tener en orden nuestras prioridades y nuestra familia para el Señor. Nuestras prioridades y nuestra familia para el Señor. Nuestras prioridades y nuestra familia para el Señor. Y aquí se cumple lo que dice el segundo libro o la segunda carta de Pablo a los Corintios. No la busque, yo se lo leo. La segunda carta de Pablo a los Corintios dice, capítulo 4, versículos 8 y 9 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Porque estamos en un mundo caído, vivimos en un mundo caído. Vivimos, aunque suene un poco paradójico, eso debe tener algún nombre en español, David debe saber, vivimos en un mundo muerto, o sea, estamos vivos en un mundo muerto, eso tiene una contrariedad, debe tener otro nombre mucho más técnico, seguramente. ¿Cómo encontramos consuelo frente a algo tan profundo? Pues muy sencillo, y es algo cierto. Dios ha hecho un pacto con nosotros, o existe un pacto con nosotros, ¿cierto? Y si es un pacto, el pacto se cumple. Independientemente de que yo no cumpla mi parte, el Señor cumple la suya porque es un pacto, no es un contrato, es un pacto. Y es un pacto que está absolutamente organizado de forma milimétrica. Y es un pacto que es, en primer lugar, para la gloria de Dios. Es decir, yo me vuelvo creyente y ¿yo qué hago? Pues yo le doy la gloria a Dios. Yo no me vuelvo creyente con otro fin. Yo voy al reino de los cielos y en el reino de los cielos ¿qué voy a hacer? Pues darle la gloria a Dios. ¿Qué hago aquí con mi vida? Pues le doy la gloria a Dios. Para eso es que es el pacto, pues para eso es esta situación, para darle la gloria a Dios. ¿Por qué alabamos? Porque le damos la gloria a Dios. ¿Qué es la gratitud? Darle gloria a Dios. ¿Qué es en la mañana levantarnos y orar y hacer las cosas como Dios dice? Darle la gloria a Dios. Entonces ese pacto es para darle la gloria a Dios en primer lugar. En segundo lugar, le damos honor al mediador. ¿Y quién es el mediador? En este caso fue Jesús, que fue el que se sacrificó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué le damos a Jesús? Pues le damos honor, ¿cierto? Le damos honor. Creemos en lo que Él dice. Su palabra nos muestra, o la palabra de Dios nos muestra lo que Él hizo por nosotros, y lo que hacemos es que le damos honor a Jesús, además porque Él es Dios, ¿verdad? Le damos honor a Jesús porque Él es Dios. Y finalmente, como respuesta a todo eso, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros los creyentes? ¿Qué hay para nosotros como pueblo? ¿Qué hay para nosotros como iglesia? Pues dos cosas. Primero, la santidad,
¿Qué es la santidad? No es esto. No. La santidad es que estamos apartados, que vamos a ser escogidos, que vamos a ser separados para Él. Y que vamos a tener, y que tenemos consuelo, que tenemos un consuelo cierto y verdadero, que tenemos un consuelo real, que tenemos un consuelo más allá de lo evidente, más allá de esta tierra, más allá de esta situación, más allá de estar caídos. Tenemos un consuelo. Si nosotros pensamos de esa forma y hay dos personas mayores a punto de morir, ya en las últimas situaciones, y miran hacia atrás su vida, pues quizá ninguno de los dos se sienta necesariamente satisfecho al 100% por todo lo que hizo. Pero el que tenga la esperanza que va para el reino de los cielos, tiene una visión diferente de la vida, así le quede poca o mucha. Si usted tiene una visión diferente de la vida porque usted va para el reino de los cielos, usted debe vivir con esperanza. Usted debe vivir con esperanza. Y es imposible que ese tesoro tan grande usted se lo guarde para usted solo. Tiene que compartirlo con otros. Y es imposible que nos quedemos quietos. Y de esa forma tiene mucho más sentido lo que hemos venido hablando con más intensidad en los últimos años en esta iglesia, y es ir a conquistar a otros para el reino de los cielos, ir a extender la iglesia en otras partes, tener la visión de los misioneros. ¿Por qué? Porque queremos compartir ese tesoro con otros. Porque la esperanza nuestra no está aquí, está en otro reino. Bueno, acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 6 y 7. Y a veces es necesario que pensemos, bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no hago aquello? ¿Qué pasa si no vivo de esta manera? ¿Qué pasa si no? ¿Qué le pasará a los malos? ¿Qué le pasará a los que están despistados? ¿Qué le pasará a los que están más preocupados por este mundo? Y la palabra es categórica. Yo lo voy a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 6 y 7 dice: pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con una lanza, y ahí el fuego los consume. Rechazados, abandonados, para ir al fuego. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? ¿Qué es ese fuego abrasador, ese fuego? ¿Qué es el fuego? Esa condición de fuego debe ser una condición desesperante, una condición difícil, una condición incómoda, una forma de morir muy compleja, ¿cierto? Donde como que no se siente paz en ninguna situación. Y ese es el fuego. Ese es el fuego del que habla aquí. Entonces no podemos perder de vista, nunca podemos perder de vista las consecuencias de apartarnos de Dios. No las podemos perder de vista. No las pierda de vista. No las pierda de vista. Y no actúe en consecuencia a que, por miedo, no. Y eso lo decía el otro día David y me parece muy cierto. No actuemos por miedo, pero no pierda de vista las consecuencias de estar por fuera de la mano del Señor. De pronto no para usted, pero sí para otros, por malos que sean. Seguramente usted no va a querer verlos sufrir de esa manera. Y peor aún, si usted los ve sufrir y por su mente y por su corazón pasa un sentimiento o un pensamiento de: yo no le hablé del Señor, yo le pude haber hablado del Señor, porque ese sentimiento duele más. Ese sentimiento duele más. Ese remordimiento duele mucho. Duele mucho más. Duele mucho más. Nosotros supimos un caso de un familiar no tan cercano de mi familia. Lo supimos en estas vacaciones con mi esposa. No lo sabíamos. Estábamos de vacaciones, visitamos a un tío y la esposa de su tío nos contaba que ella tenía una hermana, ya una señora mayor por supuesto, tenía una hermana
Y esa hermana tenía una hija y tenían un conflicto entre la hija y la mamá y peleaban todo el tiempo, y la hija no quería estudiar y terminó de estudiar el bachillerato y no quería trabajar y no quería seguir estudiando, bueno, etcétera. Una cantidad de conflictos y una cantidad de problemas. Y en uno de esos días de crisis, en uno de esos días de problemas y de conflictos entre la mamá y la hija, la mamá desesperada dijo: necesito ir a tomar aire. Y salió de la casa, cogió el carro y pasó a una avenida, y venía un carro que se comió un semáforo en rojo, lo arrolló y la mató. Y la mató. Y en el sepelio de su hermana, la tía fue y le dijo a la sobrina conflictiva: usted mató a su mamá. ¿Cómo será ese sentimiento? ¿Cómo será ese sentimiento? Ahora, ¿cómo será el sentimiento de poder salvar a alguien y no haberlo hecho? Y usted y yo tenemos la oportunidad de salvar a alguien hablándole del Señor, hablándole del Señor, porque van para el fuego eterno. Puede que hoy tenga los miles de millones, van para el fuego eterno, allá no les van a servir para nada, no les van a servir para nada, ni a ellos ni a nosotros para nada. No perdamos esa oportunidad. Hay una parte que viene en este capítulo, dice: ahora los héroes en el ejército de David. Y seguimos hablando de cómo nos preparamos para el final. Y cómo nos preparamos para el final tiene dos partes. Una parte es como lo que ya vimos, que es cómo se prepara usted para el final, porque no sabemos cuándo llegue. Pero la segunda parte es, bueno, ¿y cómo dejamos un legado? ¿Cómo dejamos un legado espiritual? Bueno, pues hablemos de cómo dejamos un legado espiritual. Y vamos a ver solamente, yo creo que uno de los puntos por temas de tiempo. Y acompáñenme por favor a segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice: esos son los nombres de los soldados más valientes de David. Joseb-Besebet, el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. 800 hombres. Yo voy a leerlo en la Reina Valera, porque aquí hay una, pues digamos que es más fácil interpretarlo en la Reina Valera. Dice: esos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseb-Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Estamos hablando de hombres que eran absolutamente valientes, guerreros, que estaban alrededor del círculo cercano de David. Alrededor de David habían, voy a dejar la introducción y después terminamos esta parte, insisto mucho para no extendernos demasiado. Alrededor de David habían 37 hombres, que eran los guerreros más valientes. Había un grupo grande, que eran 31 soldados o 31 valientes generales, digámoslo así. Habían 3 que eran muy cercanos a él, que eran los más valientes, que tenían un capitán, que eran estos 3. Entonces 3 y 1, 4. Y habían otros 3 que eran muy valientes, pero no eran tan valientes como estos, pero eran más valientes que los 31. Así estaban divididos, como en esos 3 grupos. 3 muy valientes, otros 3 muy valientes, pero no tanto como los primeros, y el resto que eran muy valientes. Y después estaban todos los soldados. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que David siempre los gobernó teniendo claro que para David lo importante era el Señor. Que para David lo importante, lo verdaderamente trascendental era el Señor. Habían cosas que ellos mismos sabían, esto no se lo podemos decir a David porque él no va a estar de acuerdo. Él no va a estar de acuerdo. Ellos ya lo sabían. ¿Por qué? Porque él les había dado testimonio. Y una muestra de ello la vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. No lo busquen, yo se los leo, simplemente para tener la referencia. Dice así: entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias.
¿Por qué los soldados daban ofrendas? Pues porque habían tenido el ejemplo de David. Porque habían tenido el ejemplo de David. Y voy a dejar hasta ahí porque no quiero como cansarlos con el resto de temas que son importantes y que quisiera que los viéramos con toda la intención. Simplemente quiero hacer un recuento de pensar en el final. Pensemos en el final. No con miedo, no con temor, no con angustia, no con ansiedad. Teniendo en cuenta que debemos tener una verdadera comunión con el Señor, que debemos ser unos correctos mayordomos, unos verdaderos mayordomos, que debemos convertirnos en ejemplo, Es decir, que debemos dar testimonio, que sí debemos dar testimonio, que debemos vivir con esperanza, que debemos tener claras cuáles son nuestras prioridades, dentro de las cuales está nuestra familia, y que no podemos perder de vista las consecuencias de apartarnos de Dios. No las pierda de vista. Si no para usted, para los demás, no las pierda de vista. No las pierda de vista. No lo olvide. Y quisiera pedirle aquí a David que me ayudara con la guitarra, con un himno, sin voz, para que terminemos y para que oremos. Y quiero que tengamos en cuenta esto que dice la palabra en el libro más antiguo. La palabra. Y que sea ojalá para nosotros también un pensamiento real, que sea también para nosotros un pensamiento cierto en nuestras vidas. Que podamos decir, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Yo lo invito a orar a usted, lo invito a que cierre sus ojos, lo invito a que reflexione un poquito sobre lo que hoy hemos tenido la oportunidad de compartir. Lo invito a que me acompañe en este pensamiento que el Señor ha puesto hoy a través de este segundo libro de Samuel, pensando en el final. Pero pensando en el final como creyentes, pensando en el final como iglesia, pensando en el final como familia, pensando en el final como siervos, pensando en el final como hermanos. No de forma triste, porque va a llegar el final, cuando Dios lo decida. Si no es que antes nos llama, si no es que antes nos viene y nos arrebata. Pensemos en el final. Nuestro querido Padre Celestial, queremos, Señor, darte las gracias. Gracias, Dios mío, Señor, porque hoy nos permites reflexionar sobre el final de nuestros días. Aquel momento, Señor, en que tú nos vas a llamar de este mundo a tu presencia y vamos a dejar de estar en esta dimensión, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, en esta pequeña congregación de reunirnos en torno a ti, de encontrar, Señor, que este libro de Samuel, Señor, ha sido una enorme bendición, como todos, papá, como todos. Pero que tú nos has permitido, Señor, reflexionar de forma intensa y real. Yo te pido, Señor, que hoy que nos incomodes hoy, que nos permita, Señor, pensar en el final con esperanza, con la esperanza de que cada día que tengamos la oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor, pensemos en aquellos que están perdidos, en aquellos cercanos a los que podemos decirles, ¿sabes una cosa? Dios te ama. Dios te ama. ¿Sabes una cosa? Dios te ha amado desde que tú estuviste en su mente. ¿Sabes una cosa? Dios te está esperando.
¿Sabes una cosa? Dios no tiene preferidos. Tiene solo hijos. Señor, llénanos de ti. Llénanos de tu esperanza, llénanos de tu amor, llénanos de tu luz. Gracias por esta iglesia, Señor, por esta pequeña manada, Señor, que a pesar de todo este tiempo, a pesar de todas estas situaciones, a pesar de que somos seres humanos, Señor, tú nos has permitido seguirnos reuniendo en torno a ti. Gracias por los nuevos, por los que vas a traer, por los que vas a traer a través de nosotros, porque también son tus hijos, mi Señor. Gracias por todos los hombres y mujeres aquí presentes. Enséñanos a ser unos buenos mayordomos de los recursos que son tuyos, Señor. Te amamos y te damos a ti, Señor, las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.